Hoy vamos a tener un tema verdaderamente especial, una conferencia que tendrá dos partes en principio, y es el tema que ya podéis imaginar que quedó pendiente por tratar, los atentados en París que han habido durante estos recientes días. No solo vamos a tratar del atentado en sí, sino de otros aspectos que hay, circunstancias que tienen que ver también con todo ello, que una vez más nos darán mucho que pensar. Vamos a ello. El tema de hoy, los atentados en París del 13 de noviembre de este año, 2015. Vamos a ver una vez más cuántas cosas nos depara esta noticia que tiene que ver con aspectos que algunas personas jamás se hubiesen podido imaginar. Vamos a ir cambiando imágenes para poder ir vislumbrando una serie de noticias que van relacionadas con todo ello. Y cómo no, Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Resulta que había dos profecías que nos estaban tratando directamente sobre estos acontecimientos que van, cómo no, relacionados con el tema de Medio Oriente y con Siria. Si alguien tiene dudas, aquí las tenéis. La situación que estamos viviendo en estos últimos días. Atentado en París, última hora. Fue en los momentos que se recogieron prácticamente después del inicio de estos atentados. Varios ataques coordinados han provocado diversos muertos y heridos en la capital de Francia. Y mirad qué nos dice. Uno de los tiroteos se produjo en la sala de fiestas Bataclan. Ya trataremos también sobre esta sala de fiestas. El presidente francés François Hollande ha sido evacuado de las instalaciones. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando un partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania en París. Y allí estaba el presidente francés. Vamos a ver detalles también de todo ello. Aquí tenemos ya unas imágenes cuando todos estos terribles altercados se han producido. Y mirad qué empezamos a ver ahora aquí. Reacciones. Obama asegura que los atentados de París son un ataque contra la humanidad. Vamos a hacer todo lo necesario para trabajar con el pueblo francés y con las naciones de todo el mundo para perseguir a las redes terroristas que van contra nuestro pueblo, afirma el presidente. Obama reiteró que Francia puede contar con el apoyo de Estados Unidos para lo que sea necesario y subrayó que el pueblo estadounidense estará al lado del francés en esta difícil situación. París en sí representa los valores eternos del progreso humano. Los que piensan que pueden aterrorizar al pueblo de Francia los valores que representan están equivocados, destacó. En este momento trágico recordamos que los lazos de libertad, igualdad y fraternidad
no son solo valores por los que el pueblo francés se preocupa profundamente, sino que son valores que compartimos, agregó. Ya sabéis, son los lemas de la masonería. Y bien, hubo más reacciones, como no, de los reyes de España, el presidente de España también, Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, ministro alemán de Asuntos Exteriores, también desde el Consejo Europeo, etcétera, etcétera. Todos evidentemente mostraban que estaban horrorizados por lo que aconteció. Y aquí tenéis la cronología de la matanza terrorista en París. ¿Qué cantidad tuvo finalmente de muertos? 129 y 352 heridos. En una serie de ataques en cadena. ¿Sabéis cuántos ataques concretamente? Hubo 6 ataques. París se convirtió el pasado 13 de noviembre en escenario del terror. Fue el día que sucedió esto. Y no sé si os habéis dado cuenta ya de una serie de números que están saliendo un poco curiosos. Iremos avanzando un poco más para llegar a esto. París ordena el primer toque de queda desde 1944 y anuncia el despliegue de 1.500 militares. Ejército en la calle. Desde hacía mucho tiempo esto no se veía, y de este modo. Estamos en guerra y habrá réplicas. El primer ministro francés, Manuel Valls, afirmó el sábado que el país debe estar preparado para otras réplicas terroristas tras los atentados. Por tanto, saben que van a haber continuaciones de ataques, cómo no. Y vamos a ver también aquí un resumen de estos datos curiosos. Los datos numéricos del atentado son: sucedió el 13 de noviembre, o sea, el 13 del 11. Y ya hemos visto que hay una serie de números cabalísticos que son usados normalmente cuando suceden precisamente desgracias de este tipo. Y da la casualidad que coincide en un viernes 13, que ya sabéis que para los países del norte de Europa básicamente es el día de la desgracia. En los países del sur de Europa es martes 13, en el norte es viernes 13. Pero ¿os habéis dado cuenta que precisamente es 13 del 11? Ya estuvimos hablando que el 13 es el número que ciertamente, como todos, son números divinos. Dios es el matemático perfecto y es el que le da el significado a los números. Pero, como siempre, alguien, Satanás, plagia los números de Dios y los lleva a su terreno. Y el 13 ya sabemos que es su número, el dedicado a Satanás. Pero también, ¿qué sucede con el 11? Ya lo vimos también. Aprobado por ley divina. Evidentemente para ellos, ley satánica. ¿Será una casualidad? ¿Esto que estoy diciendo no será cierto? Bueno, mirad la hora de inicio de los atentados, las 9:20 de la tarde, que también nos da 11. Y además fueron 6 atentados. Pues yo no sé si estos son casualidades, pero es curioso que cada vez que hay un atentado de esta magnitud que afecta a intereses occidentales, acontece siempre con este tipo de números. ¿Por qué será? Bueno, pues vamos a seguir viendo aún más detalles de todo ello. Lombardi dice: no dejarse atemorizar, ese es el objetivo del terrorismo. Ya sabéis, es el portavoz del Vaticano. Y dice: no se puede renunciar al jubileo de la misericordia en Roma, porque traerá un mensaje de reconciliación de Dios, que es lo que la humanidad necesita. Ya sabéis que va a empezar el año del jubileo de la misericordia por parte del Vaticano. Y diréis: ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, el papado se ha manifestado también, ha tenido sus reacciones al respecto. Veamos a ver qué nos dice este artículo. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, en una rueda de prensa realizada este sábado indicó: estamos siguiendo en el Vaticano las terribles noticias de París. Nos encontramos estremecidos por esta nueva manifestación de loca violencia terrorista y de odio, que condenamos del modo más radical junto al Papa y junto a todas las personas que aman la paz. Rezamos, añadió el portavoz, por todas las víctimas y heridos y por todo el pueblo francés, porque se trata de un ataque a la paz de toda la humanidad, que requiere una reacción decidida y solidaria
por parte de todos nosotros para oponernos a la expansión del odio homicida en todas sus formas. ¿Os estáis dando cuenta que es una desgracia para toda la humanidad, un ataque a toda la humanidad, y que están pidiendo que en consecuencia se haga una reacción decidida y solidaria de todos nosotros para acabar con ello? En definitiva, ya sabéis que los planes del Vaticano, ¿cuáles son? Pues hacernos sentir a todos como un conjunto global y que debemos ir en una misma dirección para evitar una serie de factores que pueden ser peligrosos no solo para uno, sino para toda la humanidad. Y lo están haciendo muy bien en todos los ámbitos. Este no deja de ser uno de ellos. Mirad qué más nos dice. Interrogado si se trata de un ataque al cristianismo, el portavoz Lombardi aseguró: no, más bien a la humanidad y a la convivencia de los hombres. París no es por definición una ciudad católica, sino una gran ciudad del mundo de hoy. Por tanto, él lo desvincula solo de cuestión de cristianismo, porque París, como él mismo dice, es una ciudad del mundo de hoy. Y por tanto está, una vez más, haciendo un frente común, teóricamente con personas que ya no son católicas, o muchos de ellos no se definen así. Incluso no se consideran ni cristianos, prácticamente ateos. Pues mirad qué más nos va diciendo. Indicó a los periodistas allí presentes que varias veces le preguntaron sobre cómo reaccionar ante el clima que crean estos atentados en perspectiva del Jubileo de la Misericordia, que se está preparando y que iniciará el próximo 8 de diciembre. Está cercano. Atención, porque estos terribles homicidios, precedidos por un odio insensato, se llaman terrorismo, justamente porque quieren difundir el terror, y si nos dejamos atemorizar, ellos han alcanzado su objetivo. Y explicó que este es un motivo más para resistir con decisión y coraje a la tentación del miedo. Naturalmente hay que ser prudentes, no irresponsables, tomar las precauciones necesarias, pero necesitamos seguir viviendo, construyendo paz y confianza recíproca. El portavoz añadió que en este cuadro el Jubileo de la Misericordia se muestra más necesario que nunca, porque traerá un mensaje de misericordia, quiere decir un mensaje de Dios, y como consecuencia el amor recíproco y la reconciliación. Y esta es la respuesta que es necesario dar cuando hay tentación de desconfianza. A continuación, el director de la oficina de prensa recordó que Juan Pablo II decía que el mensaje de la misericordia había sido la gran respuesta de Dios a los creyentes en el tiempo oscuro de la Segunda Guerra Mundial, de las masacres operadas por los totalitarismos y de la difusión del odio entre personas y pueblos. Lo que vale también hoy, cuando el Papa Francisco habla de la Tercera Guerra Mundial en etapas. Ahora ya vemos que no es el Papa que esté diciendo directamente que ya estamos en Tercera Guerra Mundial y que va por fases, sino que lo está diciendo un portavoz suyo. Y mirad, nos está relacionando todo esto con el mensaje de la misericordia, que el Vaticano ofrece al mundo, para conciliar absolutamente a todos. Jugada estratégica para variar, para que todos nos unamos a ese mismo sentir. Mirad qué más nos va diciendo. No es tiempo de renunciar o de tener miedo, dijo, sino que al Jubileo de la Misericordia lo necesitamos más que nunca. El Papa Francisco nos guía y nos invita a tener confianza, indicó el portavoz, en el Espíritu del Señor que nos acompaña. Vamos hacia el jubileo con confianza. Como testimonios de paz, de reconciliación y de amor, busquemos construir la paz en el mundo a pesar de las circunstancias dramáticas que estamos viviendo. Ya veis, ellos buscan la paz en el mundo, dicen, ¿eh? Interrogado sobre la respuesta decidida y solidaria ante la barbarie que acababa de indicar, el portavoz indicó: cada uno tiene su responsabilidad, evidentemente. Nosotros somos religiosos y nuestra solidaridad es espiritual y de empeño en la oración, y vale también para todos los empeños de tipo humano que cada uno tiene. Se refirió también a la responsabilidad de los periodistas.
Si somos comunicadores, demos una información que permita entender la gravedad del odio. En cambio, los civiles, los responsables de la vida social, cada uno tiene las suyas. Les deseamos a las autoridades francesas, concluyó Lombardi, gestionar de la mejor manera posible esta emergencia, conservando la convivencia humana en la paz y la solidaridad. Si puede tener una explicación la motivación de un atentado de este tipo, el portavoz aseguró: el odio homicida no tiene una explicación, es la negación de la racionalidad de la humanidad, a no ser profundas heridas, una visión completamente equivocada de las relaciones entre las personas. El odio y el homicidio es, por definición, la negación de la humanidad y de la razón. Mirad cómo nos plantean que verdaderamente esto es una masacre que para nada puede ir con la humanidad. Desde luego, evidentemente, todos estamos de acuerdo en ello. Pero ya hemos visto una vez más, como hemos visto en tantas anteriores veces, cómo precisamente este tipo de ataques coincide con esos números que ya nos empiezan a alertar de algo. Y ya hemos visto siempre quién está detrás cuando suceden estas cosas. Iremos viendo aún más cosas, ¿cómo no? El Papa condena enérgicamente la violencia que no puede resolver nada, en un telegrama enviado por el secretario de Estado al cardenal arzobispo de París. Y veamos el texto. Cardenal André Vintroy, arzobispo de París, informado de los horrendos ataques terroristas que tuvieron lugar en París y en el Stade de Francia, que ha causado la muerte de decenas de personas e herido a muchos otros, su Santidad Francisco se une con la oración al sufrimiento de las familias afectadas por el drama y el dolor del pueblo francés. Ya sabéis que siempre que sucede algo así, el Papa se manifiesta públicamente añadiéndose al dolor de las personas que están atravesando por eso. E invoca a Dios, Padre de misericordia, para que Él acoja a las víctimas en la paz de su luz y dé consuelo y esperanza a los heridos y sus familias. Él les asegura, así como todos los que participaron en el rescate, su cercanía espiritual. Una vez más, el Santo Padre condena enérgicamente la violencia, que no puede resolver nada, y pide a Dios que inspire a todos pensamientos de solidaridad y de dar a las familias probadas y sobre todo los franceses la abundancia de sus bendiciones. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad. El Papa, cómo no, se iba a manifestar con esa ternura, con esa solidaridad hacia los afectados. ¿Cómo queda esto? Pues evidentemente como un líder de la moral una vez más, y que busca el bien común absolutamente de todos, la paz mundial. Atentados en París, el Papa. No hay justificación ni religiosa ni humana. En una breve entrevista el Santo Padre reitera su dolor y estremecimiento. Y quizás algunos os estaréis preguntando, ¿y por qué estás hablando tanto del Papa en este atentado? Pues ya lo iremos viendo aún más. Y no solo del Papa, vamos a hablar de muchas más cosas. La televisión italiana, TV2000, transmitió hoy un especial sobre los recientes atentados terroristas en París, con una breve entrevista al Papa Francisco que reproducimos a continuación. Santidad, ¿cuáles han sido sus pensamientos ante la matanza de París? Estoy estremecido y adolorado. No entiendo por qué estas cosas son difíciles de entender, hechas por seres humanos. Por ello estoy estremecido, adolorado y rezo. Estoy muy cerca del tan querido pueblo francés. Estoy cerca de los familiares de las víctimas y rezo por todos ellos. Usted ha hablado varias veces de una tercera guerra mundial en partes. Este es un pedazo. No hay justificación para hacer semejantes cosas. ¿Qué deja claro el Papa aquí? Otra vez más, que esto es un pedazo de la tercera guerra mundial. El Papa lo tiene clarísimo. Especialmente no puede haber una justificación religiosa y humana. Esto no es humano. Por esto estoy cerca de toda la Francia, a la que quiero mucho. Y en fin, ya sabéis que los jesuitas quieren mucho a Francia porque fueron los que llevaron precisamente a la Revolución Francesa. Y eso ya lo mostramos también en anteriores conferencias. Y aún sirve mucho a sus intereses, porque ya sabéis que precisamente Francia es considerada la hija del papado.
y además Francia, aunque ahora básicamente la nación, el pueblo, dicen que ya no son católicos, muchos de ellos, y hay un gran crecimiento del Islam debido a tantos musulmanes que hay allí, árabes en general, gente de colonias antiguas que pertenecían a Francia, pero también, sobre todo, mucho ateísmo. Pero hay alguien que pesa mucho también allí, y es el poder de la masonería. Y ya estuvimos mostrando cómo sus dirigentes participan de ello desde hace muchos años. Pues ya sabemos la vinculación entre Vaticano y masonería, aunque muchos de ellos lo nieguen, pero es una evidencia por todos lados que hemos demostrado tantísimas veces que ya cansa repetirlo. Pero mirad, el Papa tiene claro, Tercera Guerra Mundial, ya estamos en ella. Ahora vamos a ver precisamente las palabras de esa entrevista, donde veréis el tono de voz de afectación que muestra el Papa. Tono de las palabras, el sonido de sus palabras, como ese pesar que muestra tan profundamente ante esa situación. Bien, no vamos a entrar ahora en eso ya. Se suspende el encuentro entre el Papa y el presidente de Irán tras los atentados en París. Rouhani debía reunirse también con los líderes políticos de Italia y viajar el 16 y 17 a la capital gala, o sea, París. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, que este sábado por la tarde tenía una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, suspendió su viaje a Roma y Europa, indicaron las agencias de noticias desde Teherán. El viaje debía iniciar en la ciudad eterna, o sea, Roma, y después de encontrar al Papa tenía programado reunirse con los principales líderes políticos de Italia y proseguir el 16 y 17 hacia París. El presidente de la República Islámica condenó firmemente los ataques en París, defendiéndolos como crímenes deshumanos. El encuentro entre el Santo Padre y el presidente iraní hubiera sido el primero después de 16 años entre un pontífice y el mandatario de dicho país. Pues ya veis cómo alguien de Irán, que dicen algunos que participó tan activamente de esas cuestiones de atentados, también en otros lugares, ahora se manifiesta en este caso como que estos son crímenes deshumanos. Y curiosamente iba a entrevistarse con el Papa y esto queda cancelado. Y también se iba hacia París. Mirad por qué ahora hay ese acercamiento entre el papado y también Irán. Por lo que se refiere al acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, firmado en junio pasado, la Santa Sede consideró positivo el acuerdo. El portavoz indicó entonces que se trata de un resultado importante de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha, pero que requiere la continuación del esfuerzo y del compromiso de todos para que dé frutos. Entre tanto, deseó que espera que dichos frutos no se limiten solo al ámbito del programa nuclear, sino que se extiendan a otros sectores. Ya sabéis que Estados Unidos hizo ese trato, junto con la ONU, a favor de ese acuerdo con Irán, y todo por los temas nucleares. Y el papado pues también se ha posicionado al respecto, diciendo como un positivo acuerdo. Pero ya sabéis que esta situación con Irán probablemente no va a durar muchísimo tiempo. Al menos si consiguen derrocar a Siria, que es lo que intenta el bloque occidental, sobre todo a su dirigente, al-Assad, esa situación puede cambiar drásticamente, porque el siguiente será Irán. Esos son los planes que ya hemos mostrado tantas veces, que eran intereses de una gran nación como es Estados Unidos, y también por parte de aliados. Pero ya sabéis que ha intervenido de lleno Rusia en esa situación. Ya iremos viendo cómo termina todo, pero la profecía es clara. Los conflictos en esa zona, en el Medio Oriente, no se van a terminar en breve. Todo lo contrario, y cada vez a peor. París ensangrentada por el terrorismo islámico. El Vaticano es un ataque a toda la humanidad. Nos habla de los atentados simultáneos desde el Stade de France hasta el Teatro Le Bataclan, causan al menos 158 muertos. Y mira qué nos dice aquí: toma de rehenes en un teatro, bombas en el Stade de Francia,
y tiroteos en la vía pública este viernes causaron al menos 158 muertos. El presidente Hollande aseguró que hará una guerra implacable contra el terrorismo. Como consecuencia de estos ataques, recordemos que también sucedió lo de la redacción de Charlie Hebdo unos meses atrás, y ahora sucede esto. Habrá guerra implacable contra el terrorismo. Se decide a raíz de esto. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, en un comunicado difundido anoche indicó: se trata de un ataque a la paz de toda la humanidad que requiere una reacción decidida y conjunta por parte de todos para luchar contra la propagación del odio homicida en todas sus formas. Por tanto, es algo que inmiscuye a todos, y todos deberán trabajar al unísono. ¿Para qué? Pues ya nos lo estamos viendo, ¿no? Para esa guerra implacable, sin duda. El portavoz del Vaticano añade: estamos siguiendo en el Vaticano las terribles noticias de París. Estamos consternados por esta nueva manifestación de violencia terrorista sin sentido y de odio, que condenamos en el modo más tajante junto al Papa y a todas las personas que aman la paz. Rezamos por las víctimas y los heridos y por todo el pueblo francés. En Italia crece la preocupación tras las amenazas de ISIS, en particular por la seguridad del Papa, mientras los líderes europeos se solidarizan, y también Rusia. Por tanto, ahora, en Italia ya se teme por la seguridad del Papa, porque hay amenazas de ISIS. Ya las había desde hace un tiempo, y ahora parece ser que se vuelven a proliferar y consolidar. ¿Cómo va a terminar todo esto? Aún iremos viendo más detalles. Aquí tenéis: Hollande ordena el estado de emergencia y cierra las fronteras. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de emergencia en todo el territorio francés y el cierre de las fronteras del país ante los atentados terroristas sin precedentes que sufre París. Además, explicó que está en curso una operación de asalto o de las fuerzas de seguridad, en aparente alusión a la toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan, en el distrito 11 de París, que ha sido escenario. Es curioso, porque fueron precisamente a ese distrito 11 en concreto para hacer lo que iban a hacer. También curioso el número. Pero, ¿qué medidas se tomó? Si ya se dijo que iba a haber una cumbre en París sobre el cambio climático y que habría controles en todas las fronteras, ya no solo quedó eso así, sino que se produce el atentado y se cierran las fronteras. Ahora ya el control iba a ser absoluto. Es un horror. Se trata de unos ataques terroristas sin precedentes que están en curso, ha señalado Hollande, al borde de las lágrimas y profundamente emocionado. Están en curso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber más, como decía Valls también antes. Según el presidente francés, se han movilizado todas las fuerzas posibles para neutralizar a los terroristas y asegurar todos los barrios, y ha pedido refuerzos militares que están en París para que no haya más ataques, o sea, el ejército de lleno. Un Consejo de Ministros extraordinario va a aprobar, anunció Hollande, el estado de urgencia en todo el territorio francés, con lo que se cerrarán ciertos sitios y la circulación se restringirá. Bueno, antes he dicho que todo el ejército no, porque luego iremos avanzando en las noticias y vamos a darnos cuenta que había una parte de ejército que ya sabía que por allí no tenía que estar. Según los medios franceses, este estado no se decretaba desde los disturbios en la periferia parisina, ahora hace una década. Además, el presidente también ha pedido que se cierren las fronteras para evitar la fuga de los autores de los crímenes. Y veremos que no ha funcionado muy bien, por lo que últimamente se oye también en alguna noticia. Y aparece alguien en el escenario. Al-Assad. Francia conoció ayer lo que vivimos en Siria desde hace 5 años. El terror que azotó este viernes a la capital francesa, dejando más de un centenar de víctimas mortales, ha desatado un sinfín de reacciones en todas partes del mundo. Frente al apoyo de los diferentes líderes del mundo, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, expresó su opinión y se unió al compromiso multilateral que busca redoblar esfuerzos para erradicar el terrorismo.
¿Y qué tiene él en sus tierras? El terrorismo. Los que dicen que son los mismos que están actuando en sus tierras son los mismos que están, en este caso, habiendo hecho el ataque en París. Y él dice, pues ahora estáis viviendo lo que nosotros ya hace 5 años que vivimos allí. Qué distintas se ven las cosas cuando a alguien le afecta directamente lo que sucede a otros, ¿no? Cómo cambian la perspectiva. Hablaremos más también sobre eso. Y estas son una de las imágenes, y vamos a ver alguna más, que desde luego está bastante peor que París. Y no estoy diciendo que una cosa justifique otra, ni mucho menos, ¿eh? Pero ya veis cómo está la situación en Siria. Es terrible, ¿verdad? Y esto hace 5 años que lo están viviendo esta gente. Y otros países de la zona no se quedan cortos tampoco. ¿Cómo cambian las perspectivas cuando una cosa es lejos o es cerca? Estado Islámico reivindica los ataques y advierte, es solo el comienzo de la tormenta. París es la capital de las abominaciones y de la perversión, la que porta el estandarte de la cruz en Europa, mantiene el grupo terrorista. Curioso, porque en principio, teóricamente, París ya nada tiene que ver con lo que era antes, de los cruzados. Pero ellos siguen diciendo que lleva el estandarte de la cruz en Europa, es curioso. Han difundido también un vídeo en el que animan a que los musulmanes luchen contra los infieles allá donde se encuentren porque se lo merecen. El grupo terrorista Estado Islámico difundió a través de las redes sociales un comunicado en donde explica haber tomado como objetivo la capital de las abominaciones y de la perversión, la que porta el estandarte de la cruz en Europa, París. 8 hermanos que llevaban cinturones de explosivos y fusiles de asalto se han dirigido a los lugares elegidos minuciosamente por adelantado en el corazón de la capital francesa, prosigue el texto, que hace referencia a los 8 terroristas que han fallecido, abatidos por la policía o inmolados. Esperamos que Alá los acepte entre los mártires y que nos lleve con ellos a nosotros también, agrega su comunicado. París ha temblado bajo sus pies y sus calles se les han vuelto estrechas. El balance de estos ataques es el de al menos de 200 cruzados muertos, continúa diciendo el comunicado de Estado Islámico. Además, ha lanzado un aviso a los países que acompañan a Francia en la coalición internacional contra Estado Islámico. Que sepa Francia y los que van en su camino que van a estar a la cabeza de los objetivos de Estado Islámico y que el olor a muerte no va a abandonar sus narices mientras que lideren la campaña cruzada contra los yihadistas en Siria e Irak. Por tanto, las amenazas van mucho más allá de París, van mucho más allá de Francia, van a abarcar todas las tierras donde habían esos cruzados que lucharon contra el Islam, según las palabras que nos están diciendo, en este caso, los de Estado Islámico. ¿Y por qué todo esto? Vamos a ver qué justificaciones también hay. El comunicado justificó su amenaza porque, según los yihadistas, los franceses se atrevieron a insultar al profeta y se jactaron de luchar contra el Islam en Francia y de atacar a los musulmanes en la tierra del califato con sus aviones, que no les sirvieron para nada en las calles de París. Mirad, nos está haciendo retroceder a las viñetas famosas que se hicieron hace ya un tiempo contra el profeta Mahoma, o dibujándolo, ya sabéis que para ellos no se puede dibujar al profeta Mahoma, aunque también es sorprendente porque antiguos grabados musulmanes muestran grabados de Mahoma, pero después todo esto parece que cambió. Pero aún y así, ¿qué está diciendo? Aviones, bombardeos, lo que sea, pero eso no les va a servir de nada en las calles de París. Y así fue. Entre los objetivos atacados, el grupo terrorista destacó el Estadio de Francia durante un partido entre los cruzados, Francia y Alemania, y al que asistía el presidente francés, François Hollande. También resaltó la sala de fiestas Bataclan, donde se concentraron cientos de apóstatas en un concierto amoral y de desenfreno. Luego veremos quiénes actuaban allí. Además de otros objetivos que fueron atacados de forma simultánea en los distritos 10, 11 y 18 de la capital francesa. El grupo yihadista también ha difundido un vídeo que no incluye fecha ni supone una reivindicación directa de los atentados del viernes en París, en el que advierte de que Francia no vivirá en paz
mientras mantenga su colaboración con la coalición antiterrorista que lidera Estados Unidos, responsable de bombardeos en Siria e Irak. Me detengo aquí para decir algún comentario al respecto. Para algunos intérpretes de la profecía, dicen que el rey del norte, del que habla el texto bíblico, es Francia. Y seguramente algunos de ellos ahora dirán, ¿veis por qué atacan a Francia? Porque son el rey del norte. No. Hasta ellos nos lo están diciendo quién es el rey del norte. Dicen que Francia colabora con ¿quién? El líder de esa coalición antiterrorista, ¿quién es? Lidera Estados Unidos. Por tanto, estos intérpretes de la profecía, que ya a veces dan risa, por favor, que se investiguen un poco más antes de decir según qué cosas, que lo único que hacen es apartar de la verdad a las buenas personas que siguen lo que dicen, quizás porque o no llegan a más o no estudian más. Pero ya va siendo hora de decir las verdades y no engañar a los feligreses que de verdad buscan lo que hay en las Escrituras y que nos estaban mostrando ya lo que está aconteciendo ahora. En el documento, un miliciano de Estado Islámico proclama: mientras sigáis bombardeando no viviréis en paz, tendréis miedo hasta de ir al mercado. O sea, ¿qué nos está describiendo? Psicosis, una psicosis para todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho? Habría guerra en Medio Oriente y en Occidente, ¿qué acontecería? Terrorismo. Y después de todos estos años lo estamos viendo, cómo eso se está cumpliendo a la perfección. El portavoz lanza un llamamiento para que los musulmanes que no puedan sumarse a la guerra en Siria luchen contra los infieles donde se encuentren. ¿A qué estáis esperando?, ha preguntado. Por tanto, infieles los somos todos, los que para ellos no seguimos sus creencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente todas esas gentes están ya en países occidentales y ya les dice: ¿a qué estáis esperando? Venga, a actuar ya, a hacer masacres. ¿Qué va a suceder? Miedo en todas partes, terror en definitiva. El miliciano, acompañado por otros miembros de la organización yihadista, ha añadido que hay armas y coches disponibles y objetivos listos para ser atacados. Estado Islámico ha autorizado en su mensaje la utilización de veneno y ha propuesto envenenar el agua y la comida de al menos un enemigo de Alá. Pues ya veis cómo está el panorama. ¿Y esto va a suceder o no? Yo no lo sé, pero evidentemente son palabras que van a generar miedo en la mayor parte de la población, ¿cómo no? ¿Y qué está aconteciendo al respecto? Pues que muchas personas están ya pensando que cualquier persona que va vestida como suelen ir los musulmanes por la calle, ya se los miran con recelo. ¿Os dais cuenta qué tensión? Porque hay muchos musulmanes que son excelentísimas personas, que para nada están de acuerdo con todo esto, pero en consecuencia la gente de aquí ya se los mira con cuidado, con temor. Esto es muy grave, ¿eh? Y esperemos que haya personas que no se les crucen los cables, porque a veces ya sabéis lo que pasa, pagan inocentes por pecadores, ¿no? Yihadistas anuncian las capitales mundiales que serán sus próximos blancos. Los terroristas del Estado Islámico han anunciado en Twitter las capitales mundiales donde preparan una serie de nuevos ataques, escribe el diario británico Daily Express. Entre los potenciales futuros blancos de los yihadistas se encuentran Londres, Washington y Roma. Londres, Washington y Roma. Quedaos con estos tres lugares porque aparecen en un cierto lugar en concreto que os va a causar risa, porque precisamente defino lugar, esa palabra, y la reitero, porque aparecen en un juego de cartas de los cuales hemos venido hablando desde hace años y que después ya veremos algo también al respecto. Aquí tenéis donde fueron los atentados, y el Estado Islámico reivindica los atentados terroristas de París,
Esta batalla es la primera y es una advertencia para los que quieran aprender de ella, añade el mensaje. Casi nada. Además, la organización terrorista precisó que los atacantes activaron sus cinturones explosivos en medio de los infieles después de que se quedaran sin munición. Esperamos que Alá los acepte entre los mártires y que nos lleve con ellos a nosotros también, agrega su comunicado. Bueno, pues evidentemente esto es algo que no importa que mueran para ellos. Morirán y antes se llevarán a tantos como puedan por delante. Es su esquema de pensamiento. Y volvemos al Papa Francisco. Advierte de que los atentados en París son parte de la Tercera Guerra Mundial. Los ataques terroristas perpetrados este viernes en París son parte de la tercera conflagración bélica mundial, asegura el Papa Francisco. El pontífice ha manifestado su consternación por los atentados que han enlutado al pueblo francés. Lo está repitiendo, ¿eh? Según el pontífice, la serie de atentados perpetrados en la capital francesa que dejó decenas de muertos y heridos son una parte de la Tercera Guerra Mundial. Y él ya lo había dicho anteriormente. Estemos atentos, porque lo que es profecía bíblica se está cumpliendo. ¿Y quién iba a protagonizar todo eso? Pues curiosamente, los mismos que están diciendo que se ponen contrarios a una situación así, y que en este caso ya advierten de que eso acontece. Y si alguien no se lo cree, que mire todas las conferencias anteriores donde hemos presentado tantísimas pruebas al respecto, y aún habrá más. Mirad esta portada de The Times of Israel. Está en inglés, más o menos traducido automáticamente al español. Propietarios judíos vendieron recientemente el Teatro Bataclan de París, en donde se mató a decenas de personas. Estamos devastados porque sabíamos o conocían a todos los que trabajaban allí, dice el expropietario Pascal Lalux. Y estas son imágenes de esa desgracia. El Teatro Bataclan, dirigida en París, donde fueron dirigidos los ataques terroristas en París la noche del viernes, fue durante décadas de propiedad judía, pero fue vendido hace 2 meses. Y eso lo dice uno de sus antiguos propietarios. No sé si esto recuerda a algo que pasó también con las Torres Gemelas. Como antes de los atentados, las torres que pertenecían a alguien judío se venden. ¿Y qué sucedió con Charlie Hebdo? También los propietarios, antes de que acontezca una gran desgracia allí, resulta que lo venden. Bueno, hay gente que tiene muy buena visión, ¿no? La revista francesa Le Point dijo que el sábado, el Bataclan, donde al menos 80 personas fueron masacradas por hombres armados del Estado Islámico en la noche del viernes, ha sido durante años el blanco de grupos antisionistas, como los propietarios judíos, ponen a prueba en eventos a favor de Israel. O sea, en ese lugar, claro, estaba considerado un lugar de judíos y ya sabéis que hay mucho antisemitismo que dicen, ¿no? O sea, en verdad, antijudaísmo sería, que tampoco sería del todo correcto, porque aún deberíamos matizar más en qué grupos en concreto, sobre todo de judíos. Pero bien, ya es otra historia que ahora nos llevaría mucho tiempo. Pero ya estaban en el punto de mira. ¿Y por qué? Pues porque hacían eventos a favor de Israel. Y entonces dice la publicación, cita a un miembro del grupo extremista del ejército islámico, quien dijo a los servicios de seguridad franceses en 2011 que habíamos planeado un ataque contra el Bataclan porque sus propietarios son judíos. Y aquí una vez más nos damos cuenta de algo que ya sabíamos que iba a pasar, y no porque fuéramos los más listos, sino porque hemos de recordar esa carta entre dos masones luciferanos en 1871. Albert Pike escribe a Giuseppe Mazzini que habría 3 guerras mundiales. Las 2 primeras las acierta totalmente, hasta no solo por el lugar, sino por cómo empezarían, quiénes serían los contendientes y qué objetivos se buscaban con ello, en verdad, el trasfondo. Y hablan de la Tercera Guerra Mundial, y era el año 1871. Y curiosamente dice que
los agentes Illuminati trabajarían en dos bandos para generar el conflicto, y uno sería el bando sionista y el otro el bando islamista. ¿Se puede ser más claro? Han pasado tantos años y lo estamos teniendo delante. La agenda satánica, hay personas, hay una élite que está trabajando para que se cumpla. Y evidentemente se está cumpliendo. Y gracias a Dios que lo sabíamos con mucha más anticipación, porque las profecías bíblicas ya nos hablaban de ello. Gracias a Dios que nos describió el futuro con una precisión tremenda. Y Satanás siempre intenta hacer su juego para llevarse, ¿cómo os diría yo? Pues todo lo que Dios trabaja, girarlo para él y conseguir sus fines. Y en este caso el Señor advirtió, sabiendo los movimientos que haría el diablo a través de las sociedades secretas y del Vaticano para conseguir esos objetivos. Y por eso nos lo puedo decir antes, porque para eso es Dios. Sabe el futuro. Y los juegos y estratagemas del diablo los puede manifestar antes de que sucedan. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos enteramos porque no indagamos, porque nos quedamos en la superficie de las cosas y a veces solo con lo que muestran algunos medios de comunicación y ya está. Y no vamos a la palabra de Dios ni vamos a saber esos planes de esas agencias satánicas que debemos conocer para poder denunciar las cosas, para que la gente reaccione y se dé cuenta de que hay un Dios en verdad que lo controla todo y un Dios que nos advertía de todo cómo iría y que nos preparáramos porque cuando estas cosas sucedieran, nuestra redención estaba cerca, el regreso de Cristo, muy, muy cercano. Su hermano Joel, el copropietario, dijo al Canal 2 que vendieron el teatro, mirad qué día, el 11 de septiembre. Ya es que uno no sabe si reírse o qué, si no fuera la cosa tan grave. Y recientemente emigró a Israel. Dijo que recibió una llamada de la sala en el momento del ataque y dice que él podía oír los disparos. Pues ya veis, eligieron hasta el 11 de septiembre para hacer la venta. Bueno, pues mirad ahora algo que ya es para empezar a pensar. Facebook habilita la opción de poner la bandera francesa en la foto de perfil. ¿Y cuánta gente no ha hecho esto? Ha habido el ataque en París y a ponerse la bandera francesa. Claro que para muchas personas esto es como un sentimiento y por tanto la solidaridad les fluye. Pero es que Facebook ha habilitado esto precisamente para la bandera francesa ante este atentado, no antes. Y antes sucedió también algo que ya veremos. Lo que está claro es que todo esto sirve para una cuestión: solidaridad todos con algo, todos para lo mismo. ¿Y si resulta que detrás de esto ha habido más cosas que no nos cuentan y nosotros ya enseguida volvemos a hacer, somos Charlie Hebdo, ahora somos Francia, y así continuamente? Pero resulta que han habido otros lugares que han pasado grandes desgracias y allí no hay nadie que se pueda añadir este tipo de banderita o alguna cosa parecida. Ya hablaremos más de eso, porque hay cosas que son para indignarse. Un diputado francés exige una operación terrestre en Siria tras los ataques de París. Era de esperar. Claro, hay ese ataque en París y ahora hay que hacer algo, pues a por Siria. Pues mirad ahora algo curioso. ¿Cómo escaparon de la masacre los miembros del grupo de rock que actuaba en la sala Bataclan? Los miembros de la banda de rock estadounidense Eagles of Death Metal, que actuaba en la sala de conciertos Bataclan de París cuando se produjo el ataque terrorista de este viernes, escaparon de la masacre ilesos. Estaban tocando la sexta canción cuando empiezan los disparos y huyen como pueden. Curioso su nombre, traducido sería Águilas del Metal de la Muerte, precisamente actuando en ese lugar donde sucede lo que ya sabéis. Caprichos del destino, dirían algunos. Curioso, como mínimo curioso. Aquí tenéis a Valls,
Francia está en guerra y debe esperar réplicas terroristas. El primer ministro galo dice que Francia tiene previsto golpear a su enemigo, pero además confirma que se mantiene la cumbre del clima de París. El primer ministro francés Manuel Valls afirmó que el país debe estar preparado para otras réplicas terroristas tras los atentados que causaron el viernes por la noche al menos 129 muertos en París. En una entrevista en el informativo de máxima audiencia, el de la cadena de televisión TF1, el jefe del gobierno reiteró que Francia está en guerra contra el terrorismo y que tiene previsto golpear a su enemigo y que identificó con el grupo yihadista Estado Islámico. Responderemos golpe a golpe para destruir al Estado Islámico y a ese ejército terrorista, aseguró el primer ministro, quien señaló que la respuesta de Francia estará al mismo nivel que estos ataques y con la voluntad de destruirlo. O sea que primero reciben el ataque y deciden después ir ellos al ataque. Valls advirtió de que no habrá descanso para quienes atacan los valores de Francia y resaltó que la unidad es el mejor escudo contra los terroristas. El jefe del gobierno negó que los servicios de inteligencia del país hayan fallado a la hora de prevenir estos ataques, pero consideró que habrá que ser más duro contra los imanes radicales a quienes prometió expulsar del país. Además, recalcó que se quitará la nacionalidad a todos aquellos que abofetean el alma francesa. ¿Sabéis? Ayer mismo por la noche estaba viendo un informativo en el canal 324, en la televisión catalana, donde unos tertulianos decían, ¿por qué dicen que, por ejemplo, también aquí en Cataluña, que ahora mirarían de controlar más las mezquitas, si de hecho es los lugares que más controlados están, con más vigilancia? ¿Qué sentido tiene esto? Pero, bueno, como si todo esto no terminara de ser realmente así hasta ahora. ¿Qué sucede? Veían los tertulianos como que esto sonaba extraño. ¿Por qué toman unas medidas que ya están tomadas? Bueno, pues mirad qué nos dice ahora. Ganaremos esta guerra, aseguró el jefe del gobierno, quien apuntó que en los próximos días se prolongará el estado de emergencia en el país y se informará al legislativo. Pese a ese decreto que llevará al país a extremar la vigilancia, Valls aseguró que Francia no anulará dos eventos importantes de las próximas semanas: la cumbre sobre el clima de París, conocida como la COP21, entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, y las elecciones regionales el 6 y 13 de diciembre próximo. En el primer caso, el jefe del gobierno consideró que esa cumbre es una cita crucial para el planeta y que también servirá para que los jefes de Estado y de Gobierno que deben venir a la cumbre puedan encontrarse y mostrar una vez más su solidaridad con Francia y los franceses afectados por este drama. Valls afirmó que trabajarán para que la COP21 se concentre esencialmente sobre el clima, aunque señaló que el estado de emergencia afectará las manifestaciones previstas con motivo de la cumbre. El primer ministro se mostró convencido de que la amenaza terrorista va a durar, incluso puede que años, pero unidos en torno a unos valores hay fuerza para combatirla. Por tanto, la cumbre climática de París se va a producir. Y ya sabéis que quien va a dar unos mensajes allí, aunque evidentemente no va a ser en persona, si no hay algún cambio de última hora, va a ser el Papa Francisco. Y va a mover con su discurso, al igual que el resto de élite de las naciones del mundo, van a reunirse allí para decir un mensaje decidido y definido sobre el cambio climático, y ahora resulta que eso no se va a suspender. Hay partidos de fútbol que ya veremos que también han pasado sus más y sus menos, pero esto no se va a suspender porque es crucial para el planeta. ¿Va a acontecer algo esos días allí? Yo no lo sé. Algo, me refiero a más terrorismo, no lo sé. Pero realmente mirad si se quiere destacar este evento de importancia planetaria para que se haga sí o sí. El papado está centrándose de lleno
en que esto se tire adelante y de qué forma. Mirad este artículo de CBS News. Fiscal, 3 equipos de extremistas llevaron a cabo los ataques. Un funcionario de inteligencia estadounidense dijo a CBS News que un nombre y la imagen se recuperaron del pasaporte sirio y el individuo no era conocido por los funcionarios de inteligencia. Sin embargo, un funcionario de inteligencia estadounidense dijo a CBS News que el pasaporte sirio podría ser falso. El funcionario dijo que el pasaporte no contenía los números correctos para un pasaporte sirio legítimo y la imagen no coincide con el nombre. Yo no sé si habéis notado algo extraño. Resulta que en el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre famoso, entre esas enormes cantidades de temperatura que cogieron los cimientos, después de los derribos, dicen, etcétera, etcétera, se encontró también un documento identitario de alguien. Cuando sucede otro atentado en otro lugar, resulta que también el terrorista es tonto y lleva la documentación encima para que sepan quiénes son. Y ahora sucede otra vez lo mismo. No sé, ¿nadie de estos terroristas piensa un poco? ¿O es que a alguien le interesa ir mostrando que todo esto es lo que es? Es que ya, la verdad, una vez cuela, 2 también, pero 3, 4, ¿pero esto qué es? En fin, antes ya hemos visto que unos números nos empezaban a indicar algo. ¿Quién está en verdad detrás de todo esto? ¿Qué se busca con todo esto? Ya iremos viendo aún más. Pero hay una serie de detalles que, desde luego, como decía antes, porque la situación es realmente grave, porque si no, ya son de risa. Al parecer, el estado de Francia al norte de la ciudad iba a ser el objetivo principal, pero el ataque no sale según lo planeado. Funcionarios de seguridad creen que los terroristas pretenden el asalto a la multitud de 80.000 en el estadio, a medida que se vierte para ver un gran partido entre Francia y Alemania. Por razones desconocidas, los atacantes llegaron tarde al juego, por lo que hicieron detonar sus bombas en una multitud mucho más pequeña. Uno de ellos era un tanque de propano en una mochila cargada con tornillos y pernos. Una fuente de seguridad le dice a CBS News que las bombas en los 6 lugares que murieron muy pocas víctimas. Casi todos los muertos recibieron disparos con ametralladoras Kalashnikov. Pues bien, parece ser que, según dicen, el objetivo era entrar en el estadio y liar allí la masacre. Por lo que sea, dicen que llegaron tarde, curioso también, y lo hicieron fuera. Hollande, quien declaró 3 días de duelo nacional y levantó la seguridad de la nación a su nivel más alto, llama a la carnicería un acto de guerra que fue preparado, organizado, planificado desde el exterior con la ayuda interna. Atención a estas palabras. Un acto de guerra que fue preparado, organizado, planificado desde el exterior con la ayuda interna. Luego veréis por qué os remarco esto. El presidente dijo que Francia aumenta sus esfuerzos militares para aplastar a ISIS. ¿Y qué iban a hacer? Pues bombardear la coalición liderada por Estados Unidos, sospecha objetivos ISIS en Siria e Irak, y también tiene tropas que luchan militantes en África. Será implacable hacia los bárbaros del grupo Estado Islámico. ISIS se atribuyó la responsabilidad en una declaración en línea en árabe y francés circulado por sus partidarios. La declaración se burló de la participación de Francia en ataques aéreos contra presuntas bases de ISIS en Siria e Irak y señaló que el poder aéreo de Francia era de ninguna utilidad para ellos en las calles y callejones podridos de París. Antes hemos visto esta frase, ahora vemos aún con más detalle cómo fue dicha. Los ataques en un inusualmente cálido noviembre de viernes por la noche. Es curioso, inusual, porque hemos tenido unas temperaturas, no solo aquí, sino también en París, que ya está bastante más al norte, como nunca se habían registrado prácticamente. En esta época tenía que hacer un frío ya de los de verdad, y en cambio no. Ahora dicen que empezará a cambiar la temperatura, pero hasta ahora. Y todo esto está dando mucho peso a esa cumbre que se va a hacer precisamente en París.
Y ya hemos estado hablando si verdaderamente el cambio climático es provocado por el ser humano a nivel de a pie, o es algo que es algo muy, muy distinto, que pueda ser provocado por gente que maneja la ciencia y que trabaja para unos gobiernos que son capaces de manipular el clima. Y eso, que ya lo hemos demostrado, que no es solo una ficción, sino una realidad, va a servir para que la cumbre de París, ahora más que nunca, sea el foco de atención mundial después de todo lo que ha acontecido y además de este clima que estábamos viviendo. Pues ya veis, planificado externo con ayuda interna. Y eso lo dice Hollande. Ya veremos alguna sorpresa al respecto. Me salto todo esto para llegar aquí. La carnicería de París fue la peor en una serie de ataques reivindicados por ISIS en los últimos 3 días. El jueves, el doble atentado suicida en Beirut mataron al menos a 43 personas, hirieron a más de 200, y 26 personas murieron el viernes en Bagdad en un atentado suicida y un atentado con bomba en carretera que dirige chiíes. ¿Y alguien pudo poner su banderita en Facebook de ese lugar? ¿Verdad que no? En cambio, de Francia sí. El grupo militante también dijo que bombardeó un avión ruso que se estrelló en la península del Sinaí de Egipto el 31 de octubre, matando a 224 personas. ¿Alguien pudo ponerse la banderita de Moscú, de Rusia? ¿Verdad que no? Y no estoy diciendo que vaya a favor de unos y de otros, etcétera, pero ¿no nos damos cuenta que no se mide todo con el mismo rasero? Y que se nos está mentalizando mucho por las desgracias que suceden en Occidente y parece que los demás no sean personas. Mueren masacrados en esos lugares cantidades también de gente y se hace una pequeña noticia, se comenta un poco y se acabó, y a lo otro se le da tanto platillo y bombo. ¿Por qué? ¿Nosotros somos personas y ellos son del tercer mundo? ¿No son nada? ¿No nos damos cuenta que aquí algo no cuadra? Y que se nos está preparando para llevarnos a una mentalización para actuar en lugares concretos, y que todos digamos amén a lo que nos proponen. ¿Quién ha originado esas guerras en esos países? Ha sido Occidente, sacando recursos de esos lugares, generando conflictos, y aún ahora, se nos muestran como si fueran los salvadores de la humanidad que reaccionan contra gente mala y ya está, cuando además hemos visto cómo ellos financiaban todos esos grupos, desde Al-Qaeda hasta ISIS. ¿Por qué nos quieren tomar más el pelo? Es que ya es increíble que nadie manifieste públicamente todo esto abiertamente. A veces algún tertuliano suelta algo parecido, pero qué poco. ¿Por qué todo esto no se comenta? Los intereses occidentales priman, ¿verdad? Pues ellos son personas igual que nosotros. Pero claro, hay unos planes, y es seguir haciendo guerra en esos lugares para conseguir sacar más recursos, para poner los intereses occidentales allí. Y eso sí, para que finalmente todos los que no estén apoyando el ecumenismo salgan de en medio, ya os podéis imaginar cómo, y el Vaticano se pueda sentar en Jerusalén, porque ese es el objetivo de todas estas cuestiones. Esto es Apocalipsis 18. Mientras Babilonia, Vaticano, va dando su suministro a las sociedades secretas, a los grandes mercaderes de la tierra que pone el texto, masonería y demás, se van ayudando mutuamente para que económicamente florezcan ambos, trabajan después con el objetivo para que el Vaticano pueda ponerse allí y ser en definitiva el centro del mundo en ese estado que ahora se llama Israel. Y todo esto, evidentemente, solo lo sabemos los que seguimos las profecías, conocemos algo de historia y de los planes de toda esta gente que se han llegado a manifestar y han llegado a salir a la luz. Y si eso no se sabe, no entendemos nada y nos manipulan como quieren.
Ya va siendo hora que digamos las cosas como son. ¿Quién está detrás de todo esto? Autoridades francesas están particularmente preocupadas por la amenaza de cientos de radicales islámicos franceses que han viajado a Siria y regresaron a casa con habilidades para montar ataques. Claro, fueron allí, ahora vuelven y encima son hábiles montando todo esto. La gran pregunta en la mente de todos es, ¿fueron estos atacantes, si resultan estar conectados a uno de los grupos en Siria? ¿Eran terroristas locales o estaban regresando como combatientes? Dijo Brian Michael Jenkins, un experto en terrorismo. Evidentemente esto nos hace pensar. Y todas estas olas migratorias que han tenido que venir hacia Europa porque alguien los llevaba ya hacia Europa, como ya mostramos también en las conferencias. ¿Ahora qué? Porque la gente se plantea, entre ellos, ¿todos son buenas personas los que han venido? ¿O hay gente de este tipo? Ya veremos cómo esta preocupación es algo que se está extendiendo y llega hasta Estados Unidos, porque también han llevado a gente allí, ya lo veremos también reflejado en noticias. ¿Y qué comentarios hay de algunos personajes políticos de las zonas donde han llegado estos emigrantes? Es curioso, porque mostramos escritos que decían que claramente entre ellos se habían colado terroristas y que nadie hacía nada para impedirlo. ¿Y todo esto para qué? Pues evidentemente para generar todo lo que está aconteciendo ya ahora. Planeado fuera y ayudados por los que ya estaban dentro. Jugada perfecta. Y todo esto se ha dejado hacer. Mirad una portada de La Vanguardia que ahora nos dará que pensar. Europa en estado de shock. Bien, aquí veis la Torre Eiffel y el ejército. ¿Qué hacía el ejército allí? Ya sabéis que durante unas horas se cerró el acceso a la Torre Eiffel porque temían que atentaran en ese lugar. Pero ahora vamos a ver algo que aparece precisamente en el juego de cartas Illuminati New World Order, que tantas veces hemos mostrado, pero que una vez más nos va a dar vislumbres de esto. Apagan la Torre Eiffel en señal de luto tras ataques en Francia. Y mirad qué luces dejan. ¿Las veis? Toda la torre apagada menos esas luces. Curiosamente hay una carta en ese juego que muestra las mismas luces. Interesante, ¿no? Y son del año 1995-96. Muy curioso. Pues bien, esta carta famosa da mucho que pensar si la acompañamos también de esto. Explosiones con coches bomba y tantas cosas más. Viernes 13, evidentemente también ya nos lo está mostrando todo con una fotografía, con unos dibujos, esta carta. Y también esto, Ciudad del Vaticano. En fin, da que pensar, ¿eh? Da que pensar. ¿O no da que pensar tanto cuando las cosas son tan claras? ¿Casualidades, como siempre? ¿O una agenda que se está siguiendo a la perfección? ¿El papado detrás de todo? ¿Sociedades secretas? Para variar. Mirad lo que antes os decía. Aquí nos empieza a hablar también de los 10.000 refugiados sirios que llegan a Nueva Orleans. Y mirad qué tipo de gente. Pocos son familias con niños, parece ser que muchos, por lo que dicen los testigos que han estado viendo cómo llegan los emigrantes, casi todos son personas jóvenes, adultos hay, pero menos. Y curiosamente, hay un diálogo que aquí veréis algo al respecto. Estos son solo personas de otro país tratando de escapar de la miseria en virtud de una guerra civil, dijo Obama. Tuvimos nuestra propia guerra civil y así yo no estaría preocupado, pero me gustaría
estar atentos, dice. Y como consecuencia de todo esto, en Luisiana el gobernador Bobby Jindal le escribe a Obama y le dice: estimado presidente Obama, a raíz de una nueva ronda de ataques terroristas atroces, escribo para expresar gran tristeza por los acontecimientos de París, así como mi profunda preocupación por la difusión incontrolada de refugiados sirios en los Estados Unidos. La semana pasada la ciudad de Nueva Orleans comenzó a recibir su primera ola de refugiados sirios. Al igual que en anteriores crisis de inmigración y la política federal de reubicación, Luisiana se ha mantenido en la oscuridad acerca de los que buscan refugio en el estado. Es irresponsable y severamente desconcertante colocar a estos individuos que pueden tener vínculos con ISIS en un estado sin conocimiento o la participación del Estado. Como gobernador de Luisiana exijo información sobre los refugiados sirios que se colocan en Luisiana, con la esperanza de que la noche de horror en París no se duplique aquí. A raíz de estas atrocidades también me pregunto, para obtener detalles, lo siguiente. Bueno, y empieza a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con esas cuestiones de seguridad. ¿Os dais cuenta cómo realmente hay personas que no ven claro que se cojan a inmigrantes y los vayan llevando a distintos sitios porque saben que pueden haber terroristas entre ellos? The New York Times tiene un artículo que muestra el patrón de distribución de los refugiados propuestos a partir de octubre de este año. Entre ellos, bajo la presión de Europa y otros países que enfrentan la crisis de la migración global, Obama ha aumentado el número de refugiados sirios que se les ofrecerán estatus legal a por lo menos 10.000 en este año fiscal. Algunas ciudades y pueblos han resistido. En Duncan, Carolina del Sur, los residentes y los funcionarios electos argumentan que el gobierno federal no puede descartar a los terroristas, y algunos dicen que más inmigrantes musulmanes amenazarían la cultura estadounidense. Mirad cómo la tensión está a flor de piel. La gente tiene miedo que les cambien la cultura, miedo a que causen también estragos de terrorismo en sus tierras. Pero se está moviendo todo. Se está desplazando masas de personas que vienen de esos países por todos los otros lugares. ¿Para qué? ¿Generar más desconcierto? ¿Más temor? Evidentemente ya sabemos que todas las personas necesitan vivir en paz y libremente. Y hay personas de estas que lo han pasado muy mal y han huido. Pero es curioso también que desde que Rusia ha estado atacando ciertos lugares en Siria, algunas personas, y bastantes por cierto, hayan regresado a sus hogares. No han querido emigrar a otros lugares, se han querido quedar allí. Pero ahora pensemos, si no hubiese tantos intereses de petróleo y gas, no solo en Siria, sino en todos esos países, ¿todo esto estaría aconteciendo? Bueno, pues si no hubiese un cierto Estado en ese lugar, con una capital que es discusión continua entre unos y otros, ¿habría todo esto? Da que pensar, porque son situaciones que se han generado, y se han generado expresamente para conseguir fines. Bueno, pues ya va siendo hora que las personas empiecen a despertar de todo lo que está aconteciendo. Hay imágenes que, bueno, son también un poco especiales, ya lo veis. Un informe dice que la comunidad judía fue advertida antes de los atentados en París. Mira, como dicen que sucedió en las Torres Gemelas, ¿no? La comunidad judía de Francia fue advertida antes de que los ataques terroristas ocurrieran el viernes en las diversas localidades de París, capital francesa, según un informe. El viernes por la mañana, los funcionarios de la seguridad de la comunidad judía de Francia fueron informados de la posibilidad muy real de un gran ataque terrorista en el país, y esto lo informó The Times of Israel. Bueno, pues parece ser que hay alguien que sabe las cosas antes de que sucedan. De acuerdo con el diario, los expertos de seguridad actualmente están comparando la situación de París con la de los territorios ocupados. Lo que está sucediendo hoy en Francia ha ocurrido en Israel durante los últimos 20 años, y es solo el comienzo, indica. Por tanto, ya nos están diciendo que ahora empieza esto y esto no va a terminar ahora, sino que se irá complicando y de qué modo.
The Times of Israel también ha sostenido que el Centro de Artes Bataclan, un lugar que registró la mayoría de las bajas, es una propiedad de un judío que apoya financieramente a las FDI, las autodenominadas Fuerzas de Defensa del Régimen Israelí en los territorios ocupados. Ataques terroristas perpetrados en 6 puntos distintos de París. ¿Os dais cuenta qué cosas hay también por detrás? Pues todos son factores a tener en cuenta. Por su parte, el grupo Takfiri Eil, Daesh en árabe, ha celebrado y reivindicado la autoría de los atentados y amenaza con atacar Roma, Londres y Washington, las capitales de Italia, el Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente. Por tanto, el terror cada vez llegando a muchos más ámbitos, cómo no. Y aquí tenéis, pasaporte sirio encontrado en la escena del ataque en París pertenece a un solicitante de asilo. Ya solo falta esto, ¿no? Mostrar esta cuestión para que aún se genere más temor entre la población. Uno de los sospechosos de perpetrar los ataques terroristas en París ocurridos este viernes, que supuestamente es el titular de un pasaporte sirio encontrado junto a un cadáver, cruzó la frontera de Serbia el 7 de octubre para solicitar asilo, informa el Ministerio del Interior de Serbia. Y una vez más, es curioso, ¿eh? Van con su pasaporte para que cuando mueran vean que son de allí y que, en fin, ya suena ridículo. Uno de los presuntos terroristas, AA, quien actualmente está siendo investigado por los organismos de seguridad franceses, cruzó la frontera de Preševo, entre Serbia y Macedonia, el 7 de octubre de este año, donde buscó asilo formalmente, indicó el Ministerio en un comunicado citado por Reuters. Los controles franceses han confirmado que los datos del documento coinciden con los de la persona que el 3 de octubre fue identificada en Grecia. No había orden alguna de la Interpol emitida contra esta persona. Las autoridades griegas declaran que el presente pasaporte coincide con el utilizado por un refugiado que llegó a la isla griega de Leros el 3 de octubre. Y una vez más, la noche del viernes 13 de noviembre, París se vio sacudida por 6 ataques coordinados. En fin, siempre esas extrañas situaciones que solo van a servir para generar más de lo que ya buscan. Francia recibió advertencias de Israel hace 2 semanas. En un artículo titulado El fiasco de la inteligencia, Bergman, autor de varios libros en este campo y que suele también publicar algunos de sus artículos en prensa alemana y estadounidense, asegura que es imposible saber, por ahora, si las advertencias que recibió Francia tenían que ver específicamente con este ataque, pero el fiasco sigue gritando a los cielos. Desde los atentados a la redacción de la revista Charlie Hebdo y a un supermercado kosher en enero pasado, Francia ha adoptado medidas menores y evitado realizar una reforma general para abordar un problema, el de yihadistas locales que regresen del frente en Siria, del que hasta la ONU advirtió en un informe. Un alto asesor estadounidense del FBI dijo al periodista que entre los ofrecimientos que Estados Unidos e Israel hicieron a Francia está la adquisición de equipos electrónicos avanzados para el seguimiento de las redes sociales y la interceptación de mensajes de diverso origen y contenido. Mirad qué control hay en las redes, ¿eh? Pero no ocurrió nada, prosigue el periodista, que atribuye el fracaso de la inteligencia gala en detectar a los autores de los ataques a su negativa de compartir información. Los franceses se mostraron muy reacios a todo lo que tiene que ver con compartir información, asegura sobre un aspecto que desde hace años todos los expertos en el tema consideran imprescindible para la lucha contra el terrorismo yihadista. Una colaboración de este tipo, explica, ayudaría a la elaboración de listas de sospechosos e impediría el paso de muchos yihadistas de un país a otro o su entrada al espacio europeo. Bergman sostiene que la lucha contra un terrorismo transnacional de corte islamista requiere una inversión enorme de recursos y la creación de mecanismos de información comunes para todos los estados, lo que exigirá que rebajen su gran ego nacional. Bien, aquí el autor deja a los servicios de inteligencia franceses por los suelos. Pero la verdad es que alguien piensa que todo esto es así y hasta de simple. Ya estamos viendo que estaban avisados por todos lados y nada se evitó. Pues aún nos llevaremos más sorpresas
en el transcurso de esta conferencia, pero también de la que viene, cómo no. Sin reacción, Irak advirtió a Francia sobre los ataques terroristas. Bueno, pues si fueron advertidos por todos lados. Los servicios de inteligencia iraquí advirtieron a Francia, Estados Unidos e Irán sobre ataques terroristas. Así lo ha revelado Ibrahim al-Jafari, el ministro de Relaciones Exteriores iraquí, luego de la serie de ataques terroristas perpetrados en la capital francesa este viernes. La información fue obtenida con anterioridad por fuentes de inteligencia iraquíes sobre los países donde se producirían los atentados, los cuales se ubicarían en Europa en general. Precisamente se trataba de Francia, así como Estados Unidos e Irán, aseguró Jafari durante una reunión celebrada en Viena sobre el conflicto sirio. Además, el ministro declaró que dichos países habían sido informados. No obstante, no ha revelado más detalles sobre qué grupos terroristas constituían la amenaza, ni precisó cuándo podrían ocurrir esos atentados. Pues bien, creo que hasta aquí ha sido suficiente para que empecemos a pensar un poco y esperad a que mostremos los datos siguientes, donde vais a llevaros bastantes más sorpresas. Y una vez más nos damos cuenta que hay una serie de ataques que pueden ser denominados de falsa bandera. Pues ya lo veremos, porque nos vamos a llevar sorpresas al respecto. Y vaya sorpresas. Pero tened claro que el mundo ya no será el mismo. Todo lleva una agenda y todo se va a cumplir. Y van a hacer ir a las personas como títeres, manipulados socialmente para conseguir sus objetivos, tanto de un bando como de otro. Solo los que sepan la verdad en la palabra de Dios sabrán qué posición tener, porque todo se va a complicar y mucho. Y pensad que estos son los preámbulos para que después esos controles vayan directamente sobre alguien, que ya no van a ser terroristas de una cosa así o algo parecido, sino que van a ser los verdaderos cristianos que guarden el sábado. Porque todo esto es a lo que nos va a llevar esa agenda satánica, paso a paso. La profecía nos lo decía y estamos viendo el cumplimiento. Preparémonos porque esto se acaba. Que Dios os bendiga.